Vos dijiste recién de canciones para momentos. Sí. Y vos dijiste, bueno, si estamos en un momento complicado, de una situación social, uno que escucha. Las manos de Filippi, la Versuit, como decía Caro Cufado recién ahí en el chat. Lo enganchó para el orto porque volvió hace 15 minutos atrás, pero bueno, no importa. Pero, pero ¿por qué? Porque ahora estamos en un momento, me parece, para volver a escuchar esos temas, para volver a llenar el alma de fuego por la situación social que estamos viviendo. Y mirá como qué bien que te lo enganché con la situación social, porque en julio salió el índice inflacionario del mes de julio. ¿Y cuánto dio, Fede? ¿Cuánto digo? Porque yo no lo vi. ¿No lo viste? Estuve en un tupper desde la semana pasada hasta el día de hoy. No. Solo para este programa. Solo para este Solo programa. para que Yo despurrarnos. estoy en un sarcófago y me sacan el próximo domingo. Salió 7.4, Juani, 7.4. que es importante que entendamos que este número que salió es un promedio de los distintos artículos que fueron aumentando en el mes de julio. Es decir, que por ahí el alimento pudo haber aumentado un 12, 13%, un 20%, y otras cosas un 2, un 3%, porque son productos que no los ha afectado, y eso te da un promedio del 7%. Pero la canasta básica, alimentaria, ¿Por qué pones esa pausa? está muy por encima del 7%. ¿La ceja por algo? No. Ah, ok. Lo que da una bronca tremenda, porque uno se pone a pensar, bueno, ok, si todos los meses tenemos más o menos un 5, 6, 7% y cada vez viene en aumento, el salario no aumenta a la par. Uno dice, che, mi salario no está aumentando a la par. Las paritarias, no sé, buenas plantas, Fede, gracias. Por lo menos en mi sindicato cerraron una paritaria del 30% hasta septiembre, lo que de repente las paritarias se transformaron en 1 hora 12 para la patronal. Es como en 12 cuotas te voy aumentando y nunca le ganás a la inflación, boludo. Es una situación muy compleja. No es joda lo de la inflación. No es joda lo de la inflación. Tenemos la solución para la inflación. La semana que viene. La semana que viene se las paso. Pedí el puntapié, flaco, dale, definí. ¿Qué crees que define la inflación? Definí. La inflación es un fenómeno multicausal. No, a ver. Acá de lo que se trata, bueno, exactamente como dijo Fede, la inflación suele ser un mecanismo de licuación de los salarios mediante el cual las patronales terminan aumentando sus ganancias, porque terminan licuando lo que ellos consideran como una pérdida, que es el salario, como un gasto que es el salario, y terminan licuando los salarios y aumentando las ganancias, aumentando la plusvalía. ¿Por qué? Porque básicamente venden más caro y le pagan menos a los trabajadores. Entonces es un mecanismo muy criminal hacia los trabajadores, y más en un ritmo que viene hacia el 80%, ¿no? Y siempre tenemos excusas, ¿no? Por ejemplo, no, que el dólar, no, que la guerra, que esto. Bueno, cada cosa tiene su razón, porque es verdad que la inflación es un fenómeno multicausal, no es un fenómeno monetario como dicen los... Obviamente que el fenómeno monetario es una de las partes, pero es un fenómeno multicausal, no es simplemente darle a la maquinita, ¿no? Uno puede darle a la maquinita libremente y no tener inflación, o puede tener la maquinita parada, como hizo Macri, y tener una inflación galopante. Del 50%. Claro, bueno. Macri tuvo la maquinita totalmente dormida durante sus años de gobierno, y la inflación igualmente fue galopante. Entonces acá tenemos un mecanismo de las patronales para seguir bajando los salarios. Entonces, bueno, por ejemplo, si fue el dólar, ¿no? Bueno, ¿qué te dicen? No, el dólar. Bueno, si fue el dólar, flaco. Ahora el dólar bajó las últimas 2 semanas. Claro. ¿Y los precios lo bajaste? No lo bajaste. No lo bajaste, viejo. Entonces el problema es la remarcación de precios, como diría El problema, CGT. y una parte de la especulación también. Okay, no, porque si bajó el dólar, bájamelo, viejo. Bájamelo, boludo. No te calentes, boludo. Pero si me subiste los palmitos por el dólar. Vos ya empezaste a escuchar la mano del Y el dólar bajó. Ahora bajame los palmitos, viejo. Claro, pero no, los palmitos Pero los palmitos siguen saladísimos, ¿entendés? Necesitamos 1 hora 12 de palmitos. Claro, y se supone que las paritarias nacieron en la época del kirchnerismo, en 2000, las paritarias. ¿Cuándo ¿Cómo van a nacieron? nacer en la época del kirchnerismo? No, el mecanismo de volver a las paritarias.
¿Cómo van a haber nacido? De que los sindicatos... ¿Cuándo fue? No me acuerdo. Hace 1500 años, desde No, que se boludo. inventó el capitalismo, básicamente. Pero en la época del menemismo no había 1500 paritarias. años no hay inflación. Bueno, y entonces cuando nace la Había paritaria. inflación, pero era muy bajo. Claro. No. A ver, vamos El a. mecanismo de aumentamos constantemente el salario por paritarias. No. ¿No fue con esto? Murió Rodolfo. Bueno. Sí, lo leí. No, Fede, las paritarias. Desburrame, Juan Ignacio. No, las paritarias en Argentina es un mecanismo que existe hace muchos años. Básicamente, a principios del siglo XX existían las paritarias por ramo. Sí, existían las paritarias por ramo. Porque la clase obrera se organizaba por ramo y no por gremio. Claro. Por ramo es básicamente, por ejemplo, en una fábrica vos tenías un zapatero y había un encolador de suelas y otra persona que cosía cuero, y los cosedores de cuero tenían una paritaria, las personas cada uno tenía su paritaria, y así fue pasando hasta que Perón efectivamente fue la persona que estableció paritarias por gremio. ¿Por qué? Como una forma de controlar los gremios también. Sí. Tuvo su lado positivo, su lado negativo. Bueno, peronismo, no vamos a hacer una cosa de peronismo acá porque vamos a estar hasta las 3 de la mañana y nos vamos a quedar con 0 personas. Pero bueno, sí, después en diferentes periodos las paritarias fueron prohibidas, fueron sacadas por decreto. Kirchner, de hecho, en una primera instancia las pone por decreto en su primer gobierno. No hace paritarias por gremio como existen en la actualidad. Fueron decretadas. La Baña las decreta en su momento. Entonces, bueno, no, qué sé yo, no sé. Decir que las inventó el kirchnerismo es un poco... No, por eso, desburrame te dije, desburrame porque... Camporista, cuanto menos. Por lo menos desde que yo me empecé a politizar un poco más, bueno, para mí nacieron con el kirchnerismo porque era esto, como una herramienta que había plantado el gobierno de Néstor para que el aumento salarial vaya de la mano de la inflación. Esa era la teoría, como para que los laburantes no pierdan frente al aumento inflacionario. De repente te haces un programa con un militante de la Campo. No, yo digo, yo estoy explicando mi experiencia, cuál fue mi experiencia a lo largo de mi vida. Eso no es fácil. O sea, está bien, no estoy diciendo que fue así. Estoy narrando cómo nace en mi historia, en mi psiquis, en mis conocimientos las paritarias. Luca Liop nos dice las paritarias fueron el 29 de septiembre de 1953 en la ley número 1450. Igual no es tampoco que Perón las inventó, o sea, ya era una herramienta que existía. Lo que pasa es que Perón la estableció por gremio, en una forma de controlar los gremios. Claro, el tema es que a lo largo de los últimos periodos la inflación viene siendo por encima de esas paritarias. En los últimos 5 años, básicamente, sí. En los últimos 5 años. Sí. Y la pregunta que se me viene es, ¿por qué la constante pérdida? O sea, tenemos la inflación. Tenemos las paritarias, me falta un vértice de este triángulo que es el salario. Sí, perdón, te interrumpo un segundo. Sí. Lucas Liop, ya que estás viendo, ¿me puedes ir avisando cómo va el partido de Boca? Mientras tanto, los resultados nada más. Ah, ya arrancó, ¿no? Sí, arrancó. Los resultados nada más. Si hay un gol, avísame, por favor. Ok, claro, Lucas Liop, fan de Boca también. Sí, avísame. Me falta el salario. Porque en un punto, bueno, hoy creo que está un poco como... hace tiempo que se viene cuestionando que el costo laboral, el costo del salario, de los impuestos que tienen que pagar los empresarios para tener gente en blanco, que es un montón y bla, pone en cuestión también el valor del salario. ¿Cuánto tiene que ganar un laburante por una jornada laboral de 8 horas? Bueno, una regla básica del capitalismo es que lo que tiene que ganar es lo suficiente para poder reproducir su fuerza de trabajo. Es una regla básica. Si vos no podés comer, no podés reproducir tu fuerza de trabajo y no podés ir a trabajar al otro día. Claro. Entonces, básicamente lo mínimo que se puede esperar es la canasta básica familiar de un salario. Y la canasta básica familiar hoy en día está en 120.000 pesos. 120.000 pesos sin el alquiler. Sin el alquiler. Lo cual, general, el alquiler es uno de los porcentajes más altos en los que se va el salario y aún así no se cuenta. O sea que
El salario debería ser muy por encima de 120.000 aproximadamente pesos. 200.000 pesos. Entonces, bueno, no se cumple con eso. La mayoría de los trabajadores son pobres en Argentina. Bueno, perdón, cosa que es algo histórico, Sí. el hecho de que laburantes en blanco sean pobres. Que un gran porcentaje de los laburantes en blanco sean pobres, o sea, es una locura. Sí, exactamente. Sí, no es algo que... Es un fenómeno de los últimos 30 años, 30 años, no, 40 años de la dictadura hasta la fecha, que básicamente la gente trabaje y sea pobre, y es un fenómeno que se ha ido agudizando, en el cual hoy en día estamos en un momento de un desempleo bajo, relativamente bajo. Después, si quieren, desglosamos por qué hay desempleo bajo, que es otra cuestión. Hay muchísima precarización laboral. Muchísima precarización laboral. No nos vamos a entrar en eso porque nos vamos a quedar hasta muy tarde. Pero es una etapa de pobreza, de desempleo relativamente bajo y pobreza muy alta. ¿Cómo me la explicaba? ¿Cómo me la explicaba, Fede? ¿Cómo me la explicaba, monstruo? ¿Cómo me la explicaba? Bueno, una de las cosas que pasaron en la semana fue este aumento, ¿no? Digamos, hablando del salario, hablemos de las jubilaciones. Massa planteó que va a haber un aumento de la jubilación y un bono para que, con lo cual haría que la jubilación mínima pasa a ser 50.000 pesos en noviembre o ahora, no me acuerdo de eso. No sabría decirte. Bueno, pero en definitiva, la jubilación mínima, estamos hablando de 50, el gobierno está hablando que va a ser de 50.000 pesos, y acabamos de mencionar que la canasta básica de un laburante activo es de 120.000, lo que hace que los jubilados en teoría deberían ganar por encima de esa canasta, por el gasto de medicamentos, etcétera. Y sin embargo estamos planteando que el 70% de los jubilados, que son los que cobran la mínima, van a cobrar 50.000 pesos. Por menos de la mitad de la canasta básica familiar. Pero es inaudito, boludo. Por menos de la mitad. En septiembre, no se informa ahí. En septiembre van a estar cobrando esa cifra. Entonces sí, Fede. Es un desastre. 50.000 pesos es muy poco. Muy por debajo. Es muy poco, boludo. Es muy poco. O sea, estamos frente a un Estado, un gobierno, pero que entendemos nosotros de nuestra lógica que es todo un Estado, todo un aparato político, que no es solamente Alberto, Massa y Cristina, sino que también es la oposición, que incluso el gobierno, la Reta y todo lo que es Cambiemos, y sobre todo los liberales, plantean que el ajuste tiene que ser mayor incluso todavía. Y estamos hablando de jubilaciones, 50.000 pesos, estamos hablando de que todo este aparato de gobierno, todos estos gobiernos que nos vienen justamente gobernando hace décadas, no pueden garantizar 4 comidas, boludo. No pueden garantizar una lata de palmito, Fede. No podemos comprar una lata de palmito. No pueden garantizar 4 comidas, boludo. Entonces, si no podés garantizarle a tu pueblo 4 comidas básicas, ¿para qué mierda gobernás, flaco? ¡Andate! ¿Para qué? ¡Andate! ¿Para qué gobierno? Poné la mano de Filippi, boludo. Quiero meter una molotov en Casa Rosada. No podés garantizar 4 comidas básicas, flaco. ¿De qué estamos hablando? Lo de la molotov en Casa Rosada fue una forma de decir. Pero no fue real. Ganas. No fue real. No fue real, pero unas ganas. Y si hay una denuncia por... si alguien tiene ganas de hacer una denuncia a Fede, fue el de la idea, yo no fui. La próxima, porque es decir, para personas que no pueden trabajar, pero además requieren gastos extraordinarios, están en menos de 40 lucas. Sí. Hay recortes en discapacidad por todos lados, es cierto. También, básicamente, el macrismo, recordemos que había intentado sacarla directamente de la pensión por discapacidad, y hoy en día han quedado en una cifra irrisoria, en una población bastante vulnerable, ¿no? Sí. Bueno, Fede, hasta acá tenemos con el resumen político. Yo creo que sí, estoy recaliente, perdón. Bueno, se quedó enojado. Estoy recaliente, Roberto. Se quedó enojado. ¿Quieren seguir viendo un ñomo enojado? Quédense con nosotros un rato más.